En el bosque estoy recurriendo a internet con la esperanza de encontrar a alguien más con una experiencia similar y tal vez alguien que pueda explicarlo. Hace unas semanas unos amigos y yo decidimos ir de camping. La primera vez que escuché el zumbido fue cuando llegamos a la caseta de entrada al parque. Era un zumbido bajo, casi gutural y sin origen. Como si la niebla que me rodeaba estuviera ahogando el bosque de su voz. La ventana de la cabaña se abrió y una mujer amable nos recibió. La conversación estuvo llena de las típicas palabras amables, pero detrás de ella había un hombre alto, otro guardabosques, supongo, pero estaba de espaldas a todos nosotros, mirando por la ventana de salida del otro lado. Nos registramos y nos dirigimos al estacionamiento, donde el zumbido finalmente desapareció. Rápidamente deshicimos las maletas y caminamos la milla hasta nuestro campamento apartado, lejos de los campistas que llegaban en auto. La fogata más cercana era solo un destello distante. Era perfecto, solo nosotros y el bosque. Cuando el sol empezó a ponerse, ya habíamos armado nuestras tiendas de campaña, estábamos preparando malvaviscos y el aire fresco del bosque llenaba nuestros pulmones. Se oían constantemente respiraciones profundas y suspiros mientras el peso de nuestra vida cotidiana se desprendía de nuestros hombros. Aquella primera noche me desperté con un ligero dolor de cabeza. Me quedé quieta, escuchando la brisa, y luego volví a notarla. El zumbido, débil y constante, apenas por debajo del viento, me retorció el estómago. Mientras intentaba concentrarme en él, mis ojos comenzaron a cerrarse y, lo siguiente que supe, fue que me estaba despertando de nuevo en lo que solo podía suponer que era la mañana. El cielo estaba nublado y opaco. El pronóstico no anunciaba lluvia, así que si eso era todo lo que teníamos, me consideraba afortunado. Mi dolor de cabeza había desaparecido y, aunque lo buscaba, ya no podía oír ese zumbido. Sintiéndonos mucho mejor, desayunamos rápidamente e hicimos una pequeña caminata al mediodía. Durante esa caminata fue mi tercer encuentro con ese zumbido. De pie en un mirador con vista a unas cuantas colinas, vi lo que pensé que era el mismo guardabosques que vi desde la cabina. El que estaba de pie detrás de la señora. Una vez más, estaba de espaldas a mí, al otro lado del valle. No pude distinguir ningún rasgo distintivo aparte de la ropa, pero recuerdo que tan pronto como lo vi, comenzó el zumbido. Inmediatamente comencé a sentirme mal de nuevo, y ese maldito zumbido se hizo cada vez más fuerte cuanto más lo miraba. Estaba quieto. Tan quieto. Sin movimiento, casi como si fuera una escultura entre los árboles. Salí del estupor de la visión de túnel en el que estaba cuando mi amigo se atragantó al intentar beber agua, entre todas las cosas, y se apoyaron en mí para lograr un efecto dramático. Se ha equivocado de tubería, dijeron con voz entrecortada, sin aliento. Miré hacia atrás para encontrar al hombre, pero no había nadie. Nuestra última noche, nos quedamos despiertos hasta tarde alrededor de la fogata. Finalmente mencioné el zumbido. Nadie más lo había oído. Era solo yo. Sintiéndome un poco loco, conté los eventos del día y mencioné haber visto al guardabosques desde la caseta del otro lado del valle. Sinceramente, eso sería mi trabajo ideal si pudiera empezar de nuevo, dijo mi compañero. Aaron se iluminó. ¿Crees que ella puede conducir esos maravillosos cars todoterreno para cruzar toda esta tierra? Me refería al tipo que estaba detrás de la señora del puesto, corregí. ¿Qué chico? La voz de Beth se alzó con curiosidad. Estoy bastante segura de que era solo la chica de esa cabina. Recuerdo que pensé, maldita sea, la trajeron aquí sola. Quizás era alguien del otro lado de la cabina, añadió mi compañero. Me quedé en silencio. Lo único que me vino a la mente fue un solemne tal vez, mientras cuestionaba mi propia memoria y, honestamente, mi cordura en ese momento. Cuando llegó la noche, repetimos nuestro ritual de malvaviscos y nos acostamos. Intentar con todas mis fuerzas sacarme de la cabeza el recuerdo del guardabosques solo hizo que pensara más en él. Tarde en la noche, me atacó de nuevo. Como si me hubieran clavado una aguja en el oído, empezó el zumbido y de inmediato me empezó a doler la cabeza. Sonaba mucho más cerca. Me levanté con la excusa de que necesitaba ir al baño, pero quería averiguar de dónde venía todo aquello. Tomé la linterna y caminé en la dirección que me pareció más correcta. Este zumbido no parecía tener una dirección, simplemente existía. Provenía de todas partes. Cuanto más me adentraba en el bosque, más fuerte se hacía. No quería alejarme demasiado del campamento, así que tomé la decisión consciente de darme la vuelta para no perderme. El zumbido empeoró de repente y me hizo caer de bruces.
No solo lo sentía a mi alrededor, lo sentía dentro de mi cabeza como un globo que se inflaba lentamente detrás de mis ojos, presionando contra mi cráneo, impregnando mis pensamientos. Me mareé. Vi lo que parecía ser el guardabosques a unos 15 pies de distancia. La niebla era tan espesa. Y él estaba tan quieto que debí pensar que era un árbol al principio y no lo noté, pero no. Este era el guardabosques que había visto antes. Logré soltar un solo hola, pero no obtuve respuesta. El zumbido se hizo más fuerte y, si no hubiera sido por mi obsesión por saber quién era, simplemente me habría alejado. Me arrastré alrededor de la figura, mi mano inestable moviendo la luz hacia arriba. De su cuerpo. Botas hechas jirones y llenas de barro. Pantalones viejos y destrozados. Comencé a tartamudear cuando la luz reveló manchas oscuras y rojas que subían por su camisa. Aterrada, no podía apartar la mirada. Vi un trozo de carne colgando delante de su cuello. Mi mente tardó un momento en comprender lo que veía, su lengua colgando. Su mandíbula inferior había desaparecido, dejando solo una hilera de dientes superiores y un retorcido lío de lengua y carne colgando debajo de ella. Antes de que pudiera librarme del miedo que me estrangulaba, vi sus ojos. Agujeros oscuros, hundidos y vacíos me miraban fijamente. Parecían extenderse, tratando de sacarme los ojos para llenar el espacio donde deberían haber estado los suyos. No podía hablar. Apenas podía escapar un suspiro. Inmediatamente sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas cuando me di cuenta de que el zumbido finalmente tenía un creador. Esta cosa zumbaba, casi gruñía. Después de que cada detalle se quedó grabado en mi mente, corrí de regreso al campamento. Pero rápidamente me di cuenta de que no me perseguía. Cuanto más pensaba en ello, tal vez ni siquiera sabía que estaba allí. Regresé al campamento con los ojos húmedos, sin aliento, e intenté pronunciar alguna palabra coherente para explicar lo que vi, pero todo era un caos de pánico y jadeos. Caminamos todos juntos de regreso al auto y nos quedamos allí sentados hasta el amanecer. No pude dormir. Regresamos al sitio para recoger nuestras cosas y no se escuchó ni un solo zumbido. Cuando salimos del campamento, pasamos justo por la cabina y me miré en el espejo para ver si el hombre estaba allí nuevamente. No estaba. Si pudiera volver atrás y encontrarlo, sabría que fue real. Me siento loca. Como si ni siquiera pudiera confiar en lo que estoy escribiendo aquí, pero se sintió tan real. Pero volverme loca es la única explicación que se me ocurre, ya que nadie más escuchó el zumbido ni vio al hombre, pero tal vez alguien más lo haya hecho. Y pueda obtener algún consuelo en internet. ¿Qué debo hacer? Creo que me he obsesionado demasiado con eso. Mi pareja incluso me ha dicho que he empezado a tararear mientras duermo. Historia 2. Algo se apoderó de mi cuerpo a 30.000 pies de altura. Ocurrió de repente en un avión. Me despertó una turbulencia y, en lugar de volver a dormirme, me levanté y le pedí a la azafata más cercana que me trajera agua azucarada. Mi voz sonaba ronca y podía sentir cada músculo tenso en mi cuerpo, como si me estuviera preparando para hacer una voltereta hacia atrás. Después de aplastar una Mountain Dew, prácticamente ladré como un perro, comillas más. Más azúcar fue aterrador. Algo terrible se había apoderado de todas las funciones ejecutivas de mi cerebro. Así es como puedo expresarlo. Es como si mi conciencia hubiera salido del asiento del conductor y se hubiera visto obligada a observar todo desde una jaula. Todavía podía ver, oír y sentir cada sensación de mi cuerpo, pero no tenía ninguna influencia. No tenía control sobre lo que hacía. Señora, cálmese, le traeremos un refresco. Comillas azúcame, ahora el horror se mezcló rápidamente con la vergüenza. Bebí una docena de refrescos en menos de 3 minutos, lo que me provocó vómitos en los pantalones. La gente se quedó sin aliento, se levantó y se alejó. Me convertí en esa mujer del avión. Comillas tenemos que sujetarla, señora. No, si tengo más azúcar. En lugar de dirigirme a casa para visitar a mi marido y mis 2 hijas en Toronto, fui directamente al mostrador de viajes para reservar un nuevo vuelo. Ángeles perdidos, disculpe señora. Llévame en avión. ¿Te gustaría reservar un vuelo a Los Ángeles? Es así. A pesar de hablar con monosílabos entrecortados, todos estaban muy dispuestos a ayudar. Ahora no me malinterpreten, estoy muy agradecido de vivir en una parte del mundo muy progresista y agradable que de alguna manera tolera el habla extraña y los pantalones manchados de vómito, pero por una vez solo quería que un idiota me llamara para una evaluación aleatoria. Quería que alguien detuviera la locura que controlaba mi cuerpo. En cambio, vi impotente cómo me cobraban una fortuna por mi visa. Primera clase. Espacio adicional para las piernas.
Próximo vuelo disponible. Al llegar a California, un grupo de mujeres vestidas con blazers muy elegantes me tendieron un cartel que decía Simone, que era mi nombre. La más pálida, con gafas de sol con forma de ojo de gato, se acercó con una sonrisa que dejaba ver sus dientes brillantes. Hola, preciosa. ¿Cómo estuvo el vuelo? Divino, dijo la cosa que me controla. Bien. Vamos a refrescarte. En público, las mujeres se reían y hablaban de renovaciones ficticias. Todas hablaban por turnos de cómo arreglaban su patio o de cómo estaban construyendo un estudio de yoga. En privado, sin embargo, las mujeres hablaban con ruidos húmedos y entrecortados, como si estuvieran tratando de producir sonidos que no están diseñados para bocas humanas. Durante todo el trayecto en coche desde el aeropuerto, me sumergí en los sonidos de los patos que se ahogaban. Como forma de distraerme, y de escapar en potencia, traté de concentrarme en lo que se estaba graznando, pero no me llevó a ninguna parte. El idioma era indescifrable. La que llevaba un sombrero para el sol que le tapaba los ojos me estaba graznando especialmente a mí. Reonk, decía, señalándome, una y otra vez. Comillas Reonk. Reonk. La única coherencia que pude percibir en su lenguaje es que cada vez que hablaban con el líder de las gafas de sol, hacían el mismo sonido de doble arcada, guac guac. Y así, prisionero en el asiento trasero de mi cerebro, comencé a tomar notas mentalmente. Al líder lo llamaré GG, mi nombre es Reonk. Mientras atravesábamos un distrito comercial más concurrido, GG redujo la velocidad. De hecho, todos en la minivan se quedaron en silencio y comenzaron a observar los alrededores. El coche se detuvo junto a la acera, cerca de un predicador que hacía proselitismo junto a un estante de panfletos. Podría haber sido un mormón o un testigo de Jehová. GG salió primero, seguida por lo que yo llamaría su mano derecha leal, una mujer que siempre usaba una bufanda violeta. Desde la rendija de mi ventana, vi a GG y Violet presentarse como compañeros evangélicos. Dijeron que todos íbamos a una oración pública y que nos vendría bien que hubiera más predicadores afuera para atraer a los asistentes. Es muy amable de tu parte invitarme, dijo el hombre. Pero estoy acostumbrado a quedarme en mi rincón. Ellos insistieron y dijeron que todo era por el bien común, pero el hombre aún así cortésmente se negó. Deberías saber algo, dijo GG y se quitó las gafas de sol. Había algo en sus ojos que cautivaba por completo al hombre. Somos ángeles. Enviados por Dios. Hubo una pausa. El predicador siguió mirándome sin pestañear. Comillas, ¿qué estás haciendo? Y vamos a tener una congregación. Las ventanillas del coche bajaron y aparecieron las 6 mujeres que formaban parte de la tripulación. En este punto, debo mencionar que antes de que me secuestraran, e incluso antes de convertirme en madre, fui modelo durante muchos años. De hecho, todas aquellas mujeres poseídas parecían modelos idílicas, con sus largas melenas brillantes y sus rostros impecables. Éramos básicamente una postal para Sephora. Ustedes, el predicador nos miró a todos boquiabierto. ¿Ustedes son ángeles? No se opuso cuando Violet tomó su estante de folletos y lo colocó en el maletero. Y tampoco se opuso cuando GG lo llevó al asiento del pasajero frente a mí. Las puertas del coche se cerraron y en cuestión de segundos partimos nuevamente. Comillas, ¿significa esto que el fin de los tiempos está cerca? Estaba visiblemente atónito y se reía. Violet, que estaba sentada a mi lado, llevaba un anillo de oro en el dedo, del que sobresalía una aguja con forma de dardo. Algo así. Ella le pasó el codo por encima del hombro y le clavó el anillo en el cuello. Comillas, ay. Oye. ¿Qué eres? ¿Qué es eso? Violet se apartó. ¿Qué? ¿Esto? Es Bulgari. Of Saxen Ventura, porque arde. El hombre se agarró la herida, dándole palmaditas como si estuviera en llamas. AHH. Ah. Después de algunos movimientos y gemidos, cayó completamente inerte. Todas las mujeres emitieron un sonido nasal agresivo. Una celebración. La cosa que me controla se unió a ellos. Tocando la bocina a todo volumen, el hotel abandonado en el que vivían estaba en algún lugar entre Los Ángeles y Bakersfield. Era difícil precisarlo porque no siempre tenía los ojos puestos en la ventana. Déjame darte un gran recorrido, dijo Violet, o al menos eso es lo que supongo que significaba el ladrido parecido al de una foca que salía de su boca. El vestíbulo estaba repleto de cajas y cajas de bebidas energéticas, Monster, Red Bull, Rockstar y docenas de otras marcas que parecían todas iguales. Nuestras habitaciones parecían habitaciones de hotel normales, salvo que tenían cerraduras enormes en las manijas exteriores. Violet también me dejó echar un vistazo al patio del balcón de la azotea, donde desearía haber podido desviar la mirada o cerrar los ojos en lugar de mirar.
Directamente la pila. Había unas 2 docenas de cadáveres, todos sin vida, todos vestidos con ropas muy elegantes, sus mejores galas de domingo. El predicador fue arrojado a la mitad trasera de la pila, al lado de todos los sacerdotes. Olía horrible ya que algunos de los cadáveres estaban claramente en descomposición, pero a la cosa que me controlaba no le molestaba el olor. Violet se rió con su risa estridente y me llevó escaleras abajo. Fue en el comedor donde todos estaban en círculo, esperando mi llegada. Antiguamente este debía ser un espacio donde se realizaban buffets y fiestas, pero ahora solo era una sala completamente vacía con bebidas energéticas y pipas de cristal en el suelo. Jeje se acercó y me entregó un paquete de 4 latas altas de Guinness. La cosa que me controla. Procedió a beberse cada una. Por primera vez, mi estado de conciencia se volvió confuso, el desfase horario y la falta de sueño finalmente me estaban afectando. Poco a poco, me bajé al suelo. Los demás sonrieron y graznaron mientras yo cogía las manos por debajo de la cabeza. Me quedé dormido. Una patada en el estómago me despertó. Me di la vuelta y miré fijamente los tacones negros de Prada que llevaba jeje. Pasé un minuto entero esquivando cosas por reflejo antes de darme cuenta de que ahora era yo quien se arrastraba y sollozaba. El verdadero yo. Estaba moviendo mis propias extremidades y protegiéndome la cara. Me estaba encogiendo en un rincón y gritando como un loco. Comillas, por favor. Suéltame. Por favor. De alguna manera, cuando la cosa que me controlaba se quedó dormida, pude tomar el mando nuevamente. Las entidades que tocaban la bocina rodearon mi esquina y empujaron a otra joven asustada hacia mí. Nunca la había notado antes porque había usado ese enorme sombrero para el sol todo el día. Era Sula. Me tomó tan por sorpresa que apenas me di cuenta de que también tenía control sobre mi habla. Sula, ella trabajaba en la misma agencia de modelos que yo y a menudo conseguíamos los mismos trabajos porque nuestros tonos de piel se complementaban. Una vez incluso hicimos un gran anuncio de delineador de ojos para Matt. Tienes que hacer todo, exactamente como yo digo. La sombra de ojos Matt de Sula ahora corría por sus mejillas. Ella parecía tan triste como yo me sentía. Si no escuchamos, solo nos harán más daño. Me puse de pie en mi rincón y miré a los otros 4 humanos poseídos. Tenían las pupilas dilatadas y me observaban con intensidad. ¿Comillas qué? ¿Qué quieres decir?, pregunté. Sula agachó la cabeza. Esta es tu iniciación. Quieren que luchemos. Comillas luchar. Se levantó de mala gana y se arremangó el enorme suéter. Vamos a tener que hacer que parezca que te di una paliza, ¿qué? No. No, Sula. No voy a pelear contigo. No depende de nosotros. Tienes que hacerlo tú. No estaba dispuesto a participar en un combate de boxeo pervertido, así que decidí correr. Intenté correr hacia la izquierda y pasar a Violet, que estaba observando a Sula. Pero los reflejos de la entidad fueron demasiado rápidos. Violet agarró mi muñeca y me arrojó contra el fondo de la habitación. Me estrellé contra un mostrador de vinilo y me rompí una uña. Pero milagrosamente no me rompí el cráneo. Cuando me levanté, el círculo de mujeres me había rodeado de nuevo. No hay escapatoria. Simone. Sula cerró los puños, su tristeza parecía terrible y profunda. Tienes que luchar. Para demostrar que eres fuerte. Terminemos con esto de una vez para que no te echen. Comillas me tiras. Sula asintió, conteniendo las lágrimas. Ya han elegido a jugadores malos. Antes. Debiluchos. Así que tienes que dar pelea para demostrar que eres digno. No quiero que te descarten. Miré el mostrador que había detrás de mí. Estaba junto a una cocina. No sabía cuánto duraría mi libre albedrío y tampoco sabía si algún día lo volvería a tener. Podría haber tomado muchas otras decisiones, pero el mantra en mi cabeza era, escapar ahora o morir en el intento. Aunque sus reflejos eran rápidos, pensé que tal vez si saltaba lo suficientemente rápido, podría agarrar un cuchillo de cocina a tiempo para tomar represalias como era debido. Así que eso es lo que intenté hacer. Me di la vuelta y me fui a la cocina. Y esta vez, nadie me agarró la muñeca. Me levanté del suelo de linóleo y pasé a toda velocidad junto al frigorífico y el fregadero industrial. Pasé a toda velocidad junto al congelador y las freidoras. Pero los pasos no se quedaron atrás. Cuando llegué a otra salida, alguien me agarró del pelo. Comillas tienes que luchar, gritó Sula y me arrastró al suelo. En cuestión de segundos, me sujetaron con un cucharón contra la garganta. Ella puso una rodilla sobre mi estómago. Eso es todo. Solo muévete un poco. No tiene por qué durar mucho. La di vuelta y agarré su cucharón, poniéndolo en su propia garganta.
Sula puede haber sido más alta, pero ¿no había tomado lecciones de tenis con sus hijos? No. Simone. No pueden verte cuando me pegas. Apreté el cucharón como si estuviera probando una de mis raquetas. Estaba decidido a escapar, y si eso significaba que tenía que estrangular a mi amigo, entonces eso era lo que tenía que hacer. Comillas, tienes que parar. Por favor, por favor. Sus fuerzas se estaban agotando, pero yo la aguanté. Solo cuando sus mejillas se pusieron azules, finalmente la solté. Jeje se inclinó a mi lado con una sonrisa. Bien hecho. Qué excelente embarcación ha elegido Erhik. Mi amiga yacía desmayada en el suelo. Yo estaba de pie con 4 mujeres sonrientes que sonreían y me daban palmaditas en la espalda en el vestíbulo. Abrieron las cajas de bebidas y me dieron estrellas de rock como si fueran caramelos, graznando y ululando como si estuvieran en trance. Durante todo ese tiempo, Jeje se aferró a mi hombro, sin que pareciera importarle que yo todavía fuera Simone. Sus chillidos susurrantes se sentían como babosas entrando en mi oído. Snisak Jesak cree un nuevo suplicante para ti. Snisak Jesak Galia pronto será nuestro, de todos y cada uno. Durante la ceremonia del canto, le quitaron a Violet su bufanda morada del cuello y luego la envolvieron alrededor del mío. Las entidades me rodeaban, se inclinaban y me respiraban, ungiéndome con sus exhalaciones. Jeje me llevó a mi habitación y le gritó a la entidad que estaba dentro de mí. Podía sentir que intentaba despertarse, jugando un tira y afloja cerebral con mi cuerpo. Entonces Jeje me miró a los ojos sin sus gafas de sol. No tenía pupilas como un ser humano normal. Tenía los somatidios en forma de rejilla de un insecto. Ahora eres la herramienta de Erhik, humano. Es un gran honor. Erhik es el vicepretor de los antiguos. La cosa que me controla, o Erhik, tomó brevemente el control de mi cabeza y asintió. Jeje se puso unas gafas de sol sobre los ojos. Para hablarme a mí yo real, directamente. Coopera con Erhik y triunfarás. Resiste y te echaremos como a los demás. Entendido. No sabía qué decir. Jeje me apretó la mejilla como si fuera un juguete. Luego se fue sin decir palabra y abrió las 6 cerraduras. No estaba seguro, pero tenía la sensación de que si me quedaba dormido, perdería todo el control de nuevo. Que Erhik se reafirmaría. Por eso me dejaron aquí con más latas de cerveza a mi alrededor. Querían que me quedara dormido. Tenía que permanecer despierto. Había una computadora portátil tirada en la habitación. Probablemente la habían colocado para poner a prueba mi lealtad o para tenderme una trampa, pero no me importó. La usé para enviarle correos electrónicos a mi esposo y a personas en las que confiaba. Les dije que me habían tomado como rehén en algún lugar de California y que necesitaba su ayuda. Les dije que mis secuestradores formaban parte de una extraña secta. Pero no les conté nada sobre mi posesión, el predicador ni ninguna de las locuras del robo de cadáveres. No quería que pensaran que estaba loca. Nunca me creerían. Pero espero que lo hagas. Por eso también publiqué esto aquí. Sí. Vive entre Bakersfield y Los Ángeles, y alguna vez pasó por un motel rosa y deteriorado. Llamé a la policía. Enviar a alguien. Sálvame. Antes de que la cosa que me controla tome el control nuevamente. Historia 3. Problema del carro infinito. Tal vez esto no sea algo que nadie pueda entender. Solo necesito que alguien me escuche. O, tal vez, no tener que soportar sola el peso de lo que hice. Mi nombre es Tessa. Tengo 32 años, soy trabajadora social. Supongo, eso era lo que solía ser. Cuando todo esto comenzó, pensé que el primer incidente había sido un sueño. Iba en coche de regreso a casa, cruzando el paso que separa mi trabajo en un hogar de niños en Wyoming y mi apartamento en Idaho. Era un trayecto largo y nevado. Nunca me ha gustado la nieve ni el frío, y menos aún conducir por el gélido paso de montaña en plena noche. Así que la calefacción me calentaba a toda potencia sobre mis labios, que ya estaban agrietados. Al final, llegué a mi apartamento y salí del coche. Por un breve instante, creí oler el aceite, antes de no sentir nada en absoluto. No era como dormir, era más bien como una cirugía, conciencia total, ligera confusión y, de repente, inexistencia. Entonces, supongo que volví a despertar. No podía mover los brazos ni las piernas. Los sentía magullados, casi cortados. Inmediatamente mi corazón empezó a latir más rápido, me picaba el cuerpo y el mundo empezó a dar vueltas. Sentí algo frío debajo de la espalda y la cadera. Sentí como si estuviera tumbado sobre cemento, sobre algo de metal. Alguien estaba llorando. Parecía que estaba justo a mi lado. Abrí los ojos y vi un cielo rojo imponente. Parecía que era de noche,
a pesar de que había estado conduciendo de noche. Tampoco había nieve, solo rastros de polvo que se desplazaban por un desierto sin vida. Miré a mi lado y vi a un hombre justo a mi lado, esforzándose por mirar hacia lo que parecía un antiguo andén de tren con una puerta de hierro que impedía la entrada. El hombre gritaba algo así. Como, por favor, aquí somos 5. Tenemos familias, hombre. Por favor, tienes que salvarnos. Salvarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el tipo que estaba frente a mí estaba encadenado a una vía. Muy fuerte. Las cadenas parecían cortarle la ropa y estaban cerradas con candado detrás de él. Me di cuenta, con un horror que me desgarraba el corazón, de que me pasaba lo mismo que a mí. Miré a mi alrededor frenéticamente hasta que vi que había alguien al otro lado de la puerta de hierro. Era apenas un niño que caminaba de un lado a otro frenéticamente. Como un gran felino en un zoológico. Y detrás de él, había una palanca. Me giré hacia la derecha y la vi a ella. Era una mujer con un vestido rojo parada delante de algo que se movía. Al principio pensé que era un tren. Pero no había ningún vagón con locomotora, solo ese enorme y oxidado artilugio que avanzaba lentamente en nuestra dirección por las mismas vías a las que estábamos encadenados. El viento hacía ondulaciones a través de la tela roja de su vestido y agitaba el fino granizo negro que caía en cascada por los lados de su máscara. Apoyó las manos frente a ella, una agarrando la otra. Podría haberse bajado o tal vez incluso haber buscado un freno de emergencia, pero solo estaba observando. En concreto, el niño en el andén. Por un momento pensé que lo hacía sin expresión alguna, pero no, tenía una máscara. En una mitad de su rostro había una imagen de una anciana y en la otra, la de una niña más joven. Debajo de esta, una llave colgaba de una cadena que llevaba alrededor del cuello y que resonaba por las vibraciones del motor. Tiré desesperadamente de las cadenas. No sentí más que un dolor agudo a medida que el metal se hundía más. Desesperada, arqueé la cabeza hacia atrás. Fue entonces cuando vi a alguien detrás de mí. Otra mujer atada a las vías. Era una anciana que ni siquiera parecía estar despierta. Al verla, me di cuenta. El problema del tranvía. Había oído hablar de ello. Incluso lo había pensado 1 o 2 veces por mi cuenta. Pero, por supuesto, nunca me había imaginado a mí mismo siendo el que estaba atado a las vías, esperando mientras una monstruosa bestia de metal avanzaba lentamente hacia nosotros. Las chispas se encendían con cada piedra que las enormes ruedas oxidadas aplastaban bajo su peso. El olor a aceite quemado se hizo más fuerte hasta que me quemó los ojos. Traté de gritar con miedo, pero ni siquiera podía controlar los músculos de mi garganta lo suficiente como para hablar. Así que me limité a mirar, rogando, suplicando, con todo mi ser, y sentí que mi rostro ardía de lágrimas. Por favor, haz algo, haz lo que sea. Por favor. El carro emitió un sonido metálico infernal, como el de una campana golpeada con tanta fuerza que se rompió. Casi. Pegué un respingo cuando oí a la mujer que estaba al otro lado de la vía gritar con voz frágil, por favor, hijo, tira de la palanca. Yo he vivido mi vida. Y allí hay jóvenes a los que les queda mucho por hacer. Por favor, tira de ella, es mi elección. Se acercaban crujidos por el roce de la arena en la pista. Me esforcé por mirar al chico que estaba detrás de la puerta de metal. Incluso con las palabras de la mujer mayor, parecía petrificado. Durante un largo rato, no se movió. Como si estuviera tan congelado como yo. Las vías de metal vibraban debajo de mí. Los movimientos pesados de la bestia creaban un rugido bajo que casi ahogaba todo lo demás. Ya casi nos caía encima. Por favor, suplicó el hombre que estaba a mi lado. Quiero volver a ver a mis hijos, por favor. Se escuchó un silbido mecánico mientras el carro reducía la velocidad hasta casi detenerse. No para detenerse, no, solo para hacer que lo que estaba por venir fuera aún más lento. Finalmente, el niño tiró de la palanca. Cerré los ojos. No podía ver cómo se acercaba el carrito y la mujer de rojo, pero tampoco podía taparme los oídos. Oía todo. Los gritos, los crujidos húmedos, los ensordecedores chasquidos de las cadenas bajo las enormes ruedas de hierro. Y podía sentir trozos de metal golpeándome la cabeza, las húmedas salpicaduras de vísceras en mi cara, las astillas de hueso clavándose en mi piel. Finalmente, la breve misericordia del silencio, seguida por las palabras susurradas de una voz sobrenatural, todos los sobrevivientes deben elegir. Con esas palabras volvió el mareo, el olor fresco del invierno, la no existencia. Me desperté en mi cama gritando. Tardé un momento en darme cuenta de que ya no estaba encadenado a una vía, sino que estaba en la cama.
Una manta eléctrica me mantenía caliente y mi esposa me hablaba con un tono tenso. No había sangre, ni chispas, ni tranvía, salvo los fantasmas que aún persistían. En cuanto mi esposa vio que tenía los ojos abiertos, dejó caer el teléfono y empezó a controlar frenéticamente mi pulso, mi temperatura, el bulto que tenía en la nuca. Me hizo miles de preguntas. Todo mientras los sonidos del tranvía y los gritos ahogaban sus palabras. Por lo que supe después, mi mujer me había visto llegar a casa. Me bajé del coche, me resbalé en el hielo y me golpeé la cabeza con la puerta del coche. Me llevó al hospital. Conmoción cerebral. No le conté a nadie lo que había visto. Por lo que sabía, era solo la lesión cerebral la que había influido tanto en mis sueños y recuerdos. Intenté no pensar en ello tampoco. Nada más allá de preguntarme por qué mi cerebro había creado una experiencia tan desagradable. Sentimientos de impotencia en mi propia infancia, tal vez. Demasiadas películas de terror a altas horas de la noche. ¿Quién podría saberlo? Lo único que sabía era que tenía más miedo que nunca al hielo. Y me aterrorizaban los sonidos de los trenes. Pasó un año. Tuve que dejar mi trabajo debido al estrés creciente. En ese momento me dije a mí mismo que era el mismo agotamiento que enfrentan la mayoría de las personas que trabajan en el ámbito social. Historias horribles de supervivencia a manos de abusadores horribles, día tras día. Desencadenantes de los propios recuerdos horribles que se desencadenan sin piedad, sufridos por los niños que cuidé. Todo en un sistema que solo parece empeorar los problemas, mientras que lo mejor que uno puede hacer es mostrar empatía y esperar que de alguna manera sea suficiente. Y luego ver, una y otra vez, que no es así. Acepté un trabajo en una floristería. Era una experiencia tranquila y curiosamente satisfactoria. Lo que pasa con las flores, creo, es que responden a tus esfuerzos. No hay ninguna oficina que se asegure de que no reciban suficiente agua, y no hay consecuencias emocionales significativas cuando un cliente las mata. Solo pequeños cuidados, pequeñas apuestas, pequeñas decisiones. El día que volvió a ocurrir, recuerdo que estaba mirando el reloj. Ahora, mi mujer me recogía al final de su turno. Ya no conducía mucho. De repente, me sentí muy mareada. Esto no era algo raro en aquella época. Desde mi caída, había tenido mareos esporádicos. Nada de lo que preocuparse demasiado, según mi médico. En todo caso, probablemente tenía más que ver con mi presión arterial. Me senté y cerré los ojos. Entonces olí el aceite, sentí la confusión y luego un destello de inexistencia. No, esto no era el efecto de ninguna nueva conmoción cerebral. Ahora lo sabía, esto era absolutamente real. Cuando abrí los ojos, supe exactamente a dónde había regresado. Esta vez, estaba de pie sobre una plataforma de hormigón, con vistas a 2 vías. Se oía un cielo en llamas. Y a lo lejos, el tranvía del infierno y la mujer de rojo. Incluso desde la distancia, me di cuenta de que me estaba mirando directamente. Nada más. Sus manos se agarraban con calma frente a ella, igual que antes. De nuevo, se acercó lentamente, cada vez más lentamente, avanzando lentamente en el tranvía hacia 5 personas encadenadas a las vías. 3 hombres, una mujer de mi edad y un niño. No, no, no. No podía hacer esto otra vez. Tenía que hacer algo para detenerlo. Alargué la mano hacia las barras de metal de la puerta que separaba el andén de las vías. Me agarré para treparlas, pero luego, frenéticamente, retiré las manos hacia mí. Sentí un dolor ardiente antes de que las líneas de mis palmas comenzaran a sangrar. La puerta, las barras, estaban en ángulo, afiladas. Finamente afiladas como hojas de afeitar. Déjenme salir, gritó el niño, retorciéndose entre las ataduras. Verlos hizo que el mundo se paralizara. Aunque sabía que no lo eran, fácilmente podrían haber pasado por un niño que yo había cuidado cuando trabajaba en servicios sociales. El mismo cabello castaño rizado, la misma complexión desgarbada. El mismo desafío ante el horror abyecto. Eran unos niños que me habían contado, casi sin poder respirar, lo mucho que no querían volver a casa, los horrores que les aguardaban. Allí, mientras yo no podía hacer nada más que decirles que algún día serían libres, si aguantaban lo suficiente. Me preguntaba, incluso en ese momento, si les había dado falsas esperanzas. En ese momento no quería nada más que hacer lo mismo. Ayúdanos, maldita sea, dijo un anciano atado al lado del niño. Sus gritos me sacaron un poco de mi estado de estupor. Aún sin poder sobrellevarlo, solo
Pude levantar mis temblorosas palmas para mostrar la sangre que brotaba de las líneas en mis manos, como si al hacerlo pudiera hacerles entender que no sabía cómo solucionarlo, como si eso me ayudara a entender ese hecho mejor. Comillas, tira de la palanca, gritó alguien en la vía de enfrente. Un hombre con capucha oscura y mirada penetrante. Mostraba los dientes. No era feroz, pero sí decidido, firme. De alguna manera, esperaba que la persona que estaba sola en la vía me lo hiciera más fácil. Que exigiera su vida, que suplicara y gritara que mataran a un niño y a otras 4 personas para que él pudiera vivir. Pero no. Al igual que la anciana, exigía que dejara que el tranvía lo matara. De nuevo gritó, una persona, 5 personas. Uno de ellos es un niño. Simplemente tira de la palanca, por el amor de Dios. Su voz temblaba. Como si fuera lo más valiente que podía obligarse a ser. Me tambaleé como pude hasta la palanca que había detrás de mí. Casi tiré de ella, pero en lugar de eso cometí el error de mirar hacia la mujer de rojo que se acercaba. Todavía me miraba, seguía observándome. Totalmente desinteresada en la carnicería que pronto se produciría justo debajo de sus tacones rojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, lo percibí. No era malicia, ni ira, ni alegría. Era pura curiosidad escalofriante. Como si no le importaran en lo más mínimo los resultados. Solo el caos y la duda que luchaban sin piedad en mi mente. Me quedé congelado. En ese momento recordé lo que la mujer de rojo me había dicho un año antes, todos los sobrevivientes deben elegir. Todo. De repente. Me di cuenta de por qué estaba allí. Había sobrevivido, así que ahora tenía que tomar la misma decisión que el niño que había elegido salvarme. Y, no sería el único. Cada una de las personas que había sobrevivido conmigo en la pista tendría que tomar la misma decisión. Hoy, mañana, dentro de un año. Todos tendríamos que elegir. Dejar que murieran 5 personas o interceder para matar a una sola. Comillas, perra. ¿Vas a dejar que muera un niño? ¿Dejarás que mueran 5 personas? ¿Cuántas personas habían elegido antes que nosotros? ¿Cuántas elegirían después? Las matemáticas empezaron a funcionar en mi cabeza. 5 supervivientes, obligados a elegir. 5 más destinados a elegir después de ellos, multiplicándose como una plaga. Así era como funcionaba, ¿no? ¿O no? Comillas, tira de la maldita palanca. El molido estaba cerca ahora, ya no me quedaba más. Sin embargo, mis pensamientos no estaban claros. Todo lo que podía imaginar era al niño que había estado en la plataforma frente a mí, tambaleándose bajo el peso de esa misma elección. Esa misma elección terrible y paralizante que todos los que sobrevivieran a ese momento también tendrían que enfrentar. Aparté mis manos ensangrentadas de la palanca y las apreté contra mis oídos. Aún así, podía oír los gritos, el crujido de los huesos, las cadenas chasqueando violentamente. 5 veces más largas y tan horribles que la vez anterior. La sangre caliente que provenía de mis propias manos se acumulaba en mis oídos y dentro de ellos. Ni siquiera podía oír los susurros de la mujer de rojo por encima del hombre que gritaba en las vías. Comillas, te recordaré y te encontraré luego silencio, y el suelo de mi pequeña floristería. Es curioso lo poco que puede llegar a ser una amenaza cuando crees que mereces lo que venga. Hasta el día de hoy, no sé si tomé la decisión correcta. Solo sé que el juego nunca puede terminar realmente, solo crecer en escala. ¿Importó mi elección? ¿Cuántas personas se darán cuenta de las matemáticas y elegirán cómo? Yo. Lo suficiente como para que el número de supervivientes en el juego se mantuviera mínimo en lugar de crecer exponencialmente. ¿O, al final, este juego consumirá el mundo entero? Siempre fue demasiado tarde, y maté a esas personas, a ese niño, ¿por nada? Me pregunto si alguna vez sabré si la elección que hice fue la correcta, porque todavía siento su mirada sobre mí, siempre, fuera de mí. Vista. ¿Sacié su curiosidad? Tal vez ella sigue mirándome porque en algún lugar, en el fondo, todavía estoy en el andén. Sigo tratando de elegir. Sigo tratando de justificar.